durante 9 meses. Mi suegra, Harper, comparó implacablemente mi embarazo con la experiencia perfecta de mi cuñada. Cuando mi cuñada finalmente tuvo a su bebé, tanto ella como mi esposo decidieron cortar lazos con Harper. Mi esposo y yo hemos estado felices y casados por más de 4 años, y juntos por 7. Él es realmente el hombre de mis sueños, amable, cariñoso y solidario. Compartimos una hermosa vida, y él encaja perfectamente en mi gran familia mexicana, donde todos lo adoran. Su naturaleza respetuosa los conquistó al instante, y nadie ha hablado mal de él. Somos un equipo fuerte, rara vez experimentamos conflictos, excepto cuando se trata de su madre, quien tiene un talento especial para causar fricciones. Su familia, por otro lado, es mucho más pequeña. Aparte de sus padres, tiene una hermana que se casó el año pasado. Sus padres son cristianos conservadores de un pequeño pueblo, y Harper, en particular, es dominante y controladora. Ella insiste en las reuniones familiares durante todas las festividades, y si sus expectativas no se cumplen, inevitablemente sigue un drama. Cuando conocí a su familia por primera vez, me llevé muy bien con su padre, William, quien es tranquilo y relajado. Su hermana, que había estado en la universidad y regresó hace 4 años, también me recibió con los brazos abiertos, tratándome como a su propia hermana, pero desde el principio, mis interacciones con Harper fueron difíciles. Cuando le hablé sobre mi carrera como consultora ambiental especializada en conservación marina, apenas reaccionó. Sin embargo, mi suegro quedó impresionado. Más tarde, me confió que Harper había presionado a mi esposo para que terminara nuestra relación, desaprobándome simplemente porque estaba apasionada por mi carrera. En su mente, eso me hacía no apta para su hijo. Los ideales anticuados de Harper dictaban que su hijo debía casarse con alguien que fuera una ama de casa tradicional, ignorando por completo mis sueños y mi realización profesional. Afortunadamente, mi esposo apoyaba totalmente mi carrera, y nuestros valores compartidos solo nos acercaron más, a pesar de la mentalidad cerrada de su madre. En un momento, mi esposo dejó muy claro a su padre que Harper no tenía voz en su elección de cónyuge. Esto me dio mucha tranquilidad. Su defensa inquebrantable de nuestra relación confirmó que había tomado la decisión correcta al quedarme con él, incluso después de enterarme de la desaprobación de su madre. Desafortunadamente, con el tiempo, la actitud de Harper solo empeoró. Constantemente hacía comentarios pasivo-agresivos, sugiriendo que una esposa adecuada debería centrarse en el hogar y esperar ansiosamente el regreso de su esposo del trabajo. Harper nunca dudó en señalar que no encajaba en su idea de una esposa tradicional. Criticó mi apariencia y, en ocasiones, cuestionó mi capacidad para tener hijos. Al principio, ignoré sus comentarios, pensando que eran bromas, pero pronto quedó claro que hablaba en serio. Una noche, en una cena a la que Harper insistió en que asistiéramos, se desató hablando sobre cómo extrañaba los días en que las mujeres se quedaban en casa mientras los hombres trabajaban. Mi esposo se opuso de inmediato, diciendo que los tiempos habían cambiado y que le encantaba tener una pareja que contribuyera de manera equitativa, tanto financieramente como en el manejo del hogar. Harper, claramente molesta por su respuesta, continuó su discurso sobre los roles de género. A pesar de los intentos de William por calmarla, ella insistió en que solo estaba hablando su verdad, por el bien de su hijo. Después de escucharla durante un tiempo, le pedí en voz baja a mi esposo que me llevara a casa, y sin dudarlo, nos fuimos. Al hacerlo, mi esposo intercambió una mirada decepcionada con su madre. Más tarde, cuando William llamó para solucionar las cosas, le dije claramente que la interferencia de Harper y sus puntos de vista anticuados no eran algo que pudiera tolerar más. William se disculpó en su nombre, pero yo no estaba lista para dejarlo pasar todavía. Mi esposo me apoyó, dejando claro que a menos que Harper ofreciera una disculpa sincera, podría cortar lazos con ella de forma permanente. Este ultimátum pareció llegarle, y se disculpó. Lo acepté, pero dejé claro que un comportamiento así no podía repetirse. Aunque Harper se disculpó, los viejos hábitos son difíciles de romper. No mucho después de casarnos, tuve que irme por unas semanas en una expedición de investigación. Durante mi ausencia, Harper me llamó, preguntando quién se encargaría de la casa y de su hijo en mi ausencia. Me sorprendió la pregunta, así que la puse en altavoz para que mi esposo, quien estaba manejando conmigo en ese momento, pudiera escuchar. Cuando le pedí que aclarara lo que quería decir, me acusó de ser inmadura y sugirió que dejara mi trabajo para centrarme en apoyar a su hijo. Mi esposo intervino rápidamente, diciéndole firmemente a Harper que él era más que capaz de cuidar de sí mismo y que nuestro matrimonio estaba construido sobre la igualdad. Compartíamos nuestras responsabilidades como pareja. Su respuesta solo la molestó más,
y ella argumentó que nuestro matrimonio estaba condenado si no aprendía a ser una esposa adecuada. Frustrado, mi esposo le dijo que se metiera en sus propios asuntos y terminó la llamada. Durante nuestro compromiso, el descontento de Harper ya había salido a la luz. Cuando se enteró de que estábamos planeando una boda pequeña, no estuvo feliz. Tuvimos en cuenta los costos, especialmente dada la cantidad de mi familia y nuestros planes de mudarnos pronto a nuestro propio lugar. Limité la lista de invitados a familiares cercanos, con la idea de hacer una celebración más grande con la familia extensa más adelante. Pero Harper quería invitar a todos sus amigos, a quienes no había visto en años, considerando nuestra boda como una oportunidad para una gran reunión. Cuando mi esposo le preguntó si tenía la intención de pagar por sus invitados, se ofendió profundamente, alegando que era vergonzoso que él siquiera sugiriera tal cosa como su padre. Mantuvimos nuestra postura, dejando claro que la boda sería pequeña y que cualquier invitado extra que trajera sería responsabilidad financiera de ella. A pesar de sus protestas, no pudo cambiar nuestros planes. El día de la boda, Harper continuó siendo crítica, especialmente sobre mi elección del vestido de novia. Elegí ignorar su negatividad, decidida a disfrutar de mi día especial. Mi cuñada, plenamente consciente de la tensión, intervino y se aseguró de mantener a Harper alejada de mí durante todo el evento. Luego, a mediados de abril del año pasado, recibimos la maravillosa noticia de que estaba embarazada. En medio de todos los desafíos con Harper, este fue un momento brillante para nosotros, pero cuando llegó el momento de mi fiesta de revelación de género, Harper se enfureció al descubrir que no estaba involucrada en la planificación. Apareció en nuestra puerta furiosa, acusándome de mantenerla alejada de su futuro nieto. Exigió que mi esposo tomara el control de la situación y se asegurara de que ella estuviera más involucrada en el embarazo. Su tono acusador y el estrés que causó fueron demasiado para mi esposo, quien le pidió firmemente que se fuera. Le advirtió que si continuaba con este comportamiento, corría el riesgo de ser excluida de la vida de su nieto de forma permanente. A pesar de sus protestas llenas de lágrimas, alegando que solo quería lo mejor para nosotros, finalmente se fue. Las repercusiones de este episodio fueron significativas. William y Olivia se comunicaron, profundamente preocupados por el comportamiento errático de Harper. Olivia, en particular, estaba en shock y me instó a concentrarme en descansar y no dejar que las acciones de su madre me afectaran. Aunque esperábamos que este incidente fuera una llamada de atención para Harper, su naturaleza dominante persistió. Durante la temporada navideña, cuando mi esposo le informó que no podríamos visitarla en Navidad debido a mi incapacidad para viajar largas distancias, Harper se enfureció, lo acusó de distanciarse de su familia y colgó abruptamente cuando él se negó a cambiar nuestros planes. Pensamos que el asunto se había resuelto, pero una semana después, me envió un mensaje insistiendo en que fuéramos a su casa. Cuando mi esposo le recordó nuestra conversación anterior, ella llamó enojada, acusándome de mantenerlo alejado de su familia y exigiendo que él controlara a su mujer. Estaba quedando claro que el comportamiento controlador y tóxico de Harper estaba escalando. Hablé de todo esto con mi esposo y Olivia, quienes me apoyaron plenamente y reconocieron lo preocupantes que eran sus acciones. Los intentos de Harper por manipular y controlar estaban tensionando no solo nuestra relación, sino también sus relaciones con todos a su alrededor. La situación alcanzó un pico cuando entré en trabajo de parto prematuro a las 29 semanas. Nuestro hijo nació por una cesárea de emergencia a las 30 semanas. En la prisa, no tuvimos tiempo de informar a nadie hasta después del nacimiento. Mi esposo compartió la noticia en nuestro chat familiar, lo que provocó una avalancha de felicitaciones. Sin embargo, Harper tuvo una crisis, bombardeándonos con mensajes, furiosa porque no había estado en la sala de partos, a pesar de que era evidente que nunca habría permitido eso. Ella se sintió con derecho. Decidí no responder, esperando evitar más conflictos. Mientras me concentraba en cuidar a nuestro recién nacido, Harper encontró otra razón para quejarse: el nombre de nuestro hijo. Afirmó que sonaba demasiado mexicano, e insistió en que lo cambiáramos o que lo usáramos como segundo nombre. Nos negamos, pero su decepción persistió. Cuando finalmente conoció a nuestro hijo, ignoró por completo su nombre, usando un apodo especial, inventado que había elegido para él. Sorprendido, mi esposo le pidió de inmediato que dejara de hacerlo y que respetara el nombre que habíamos elegido. Harper tampoco aprobaba que yo amamantara, argumentando que limitaba su tiempo con el bebé. Sugería usar fórmula para que pudiera interactuar más con él. Mi madre, que se estaba quedando con nosotros, explicó amablemente los beneficios de la lactancia materna, pero Harper se mantenía obstinada, insistiendo en que no era justo.
Su constante interferencia se estaba volviendo insoportable. Las cosas escalaron aún más cuando Harper exigió un almuerzo conmigo para discutir algo urgente. Después de intentar evitarlo, finalmente accedí. Durante el almuerzo, después de algunas charlas incómodas, me preguntó directamente quién sería el padrino de nuestro hijo. Preparándome para su reacción, expliqué que Olivia y yo habíamos acordado ser los padrinos de los hijos de cada una. Harper se enfureció, estalló en lágrimas en el restaurante, insistiendo en voz alta que, como abuela, tenía derecho a ser la madrina de nuestro hijo. Afirmó que nadie más podría ser de confianza para cuidar de él. A pesar de su explosión dramática, me mantuve firme y le dije que la decisión era final, sugiriendo que hablara con mi esposo si deseaba seguir insistiendo. Más tarde compartí la odisea con Olivia, quien también estaba muy molesta de que Harper no quisiera que ella participara como madrina. Mi esposo también luchaba por entender por qué su madre actuaba de manera tan irracional, ya que su comportamiento seguía tensionando las relaciones familiares. La semana pasada, Olivia dio a luz a su hija, y me sentí honrada cuando me pidió que estuviera a su lado en la sala de partos para apoyarla. Habiendo pasado por el parto yo misma, estaba más que feliz de estar allí para ella. Pasé la noche en el hospital mientras mi esposo y mi madre cuidaban de nuestro hijo. Después de que el novio de Olivia llegó para apoyarla, regresé a casa para descansar y pasar tiempo con mi familia. Durante este tiempo, Harper me llamó repetidamente, pero estaba demasiado exhausta para lidiar con ella y decidí concentrarme en mi hijo. Más tarde esa noche, mi esposo regresó de visitar a Olivia y compartió una noticia sorprendente. Al principio pensé que se trataba de conocer a su sobrina, pero reveló algo mucho más inesperado. Olivia, harta del comportamiento tóxico de Harper, decidió implementar una regla de no contacto entre Harper y su nueva hija. Cuando Harper intentó visitar el hospital sin aviso, Olivia instruyó a las enfermeras para que le negaran la entrada, permitiendo solo que William conociera al bebé. Esta decisión fue un movimiento audaz y significativo, marcando un punto de inflexión en la forma en que Olivia eligió lidiar con su madre. Era evidente que las constantes llamadas de Harper ese día eran intentos de buscar mi ayuda para persuadir a Olivia a que le permitiera ver a su nieta. Más tarde, Olivia me confesó que su decisión había sido influenciada por lo que había visto sobre cómo Harper me había tratado a lo largo de los años. Establecer una regla de no contacto era su forma de proteger a su hija de la misma influencia tóxica. Este fue un momento crucial para Harper, quien de repente se dio cuenta de las consecuencias completas de sus acciones. Desde el principio, había sido completamente excluida de la vida de su nieta. Esto me dejó reflexionando sobre si también deberíamos considerar cortar lazos con ella de manera permanente. La idea de un movimiento tan drástico era difícil, pero la idea de proteger a nuestro hijo y mantener nuestra paz parecía más importante. Mi esposo ha sido increíblemente solidario a lo largo de todo esto, pero ha sido una dura realización para él. Al crecer en este ambiente, no había reconocido la toxicidad hasta que comenzó a afectarme directamente. Después de discutir todo con él y considerar todo lo que hemos pasado, decidimos que mantener distancia de Harper era la mejor decisión para nuestra familia. No fue fácil, pero era necesario para nuestro bienestar mental. Organizamos una videollamada grupal con Olivia y William para discutir nuestra decisión. Ellos entendieron y nos apoyaron, reconociendo que necesitábamos priorizar la paz. Solo quedaba informar a Harper sobre la elección que habíamos tomado. Ayer por la tarde, mi esposo llamó a su madre. Tan pronto como respondió, comenzó a regañarlo por la falta de comunicación y a exigir ver a nuestro hijo. Mi esposo esperó pacientemente a que terminara antes de explicarle con calma que ahora estaba tomando las riendas para proteger a su familia. Harper, inicialmente complacida, pensó que este era el tipo de autoridad que siempre había querido que él ejerciera, pero su satisfacción se convirtió en shock cuando él aclaró que su forma de protegernos significaba cortarla completamente para proteger a nuestra familia de su toxicidad. Al principio, Harper estaba atónita, luchando por comprender la gravedad de las palabras de mi esposo. Cuando la realidad de nuestra decisión se hundió, se volvió desesperada, amenazando con venir a nuestra casa, insistiendo en que nada la detendría de ver a su nieto. Mi esposo le advirtió firmemente que si se presentaba sin invitación, llamaríamos a la policía por allanamiento. Harper luego desvió su ira hacia mí, acusándome de orquestar toda la situación y de dividir a la familia. Mi esposo contrarrestó sus acusaciones, dejando claro que la decisión era de él. Le recordó que Olivia también había elegido distanciarse por las mismas razones, señalando que el problema radicaba en su comportamiento. Harper, negándose a aceptar la responsabilidad, continuó su arrebato, acusándome de haber lavado el cerebro a sus hijos y de alienarlos de ella. A medida que la frustración de mi esposo crecía, le dijo que si estaba buscando a alguien a quien culpar, debería empezar por reflexionar sobre sus propias acciones.
Su amargura y actitudes discriminatorias habían alejado a todos. Finalmente, le dijo que todos estaban cansados de su negatividad y toxicidad. Con eso, bloqueó su número, cortando toda comunicación. No fue una decisión tomada a la ligera, pero era necesaria para el bienestar de nuestra familia. Después de la decisiva conversación de mi esposo, yo hice lo mismo y bloqueé el número de Harper también. Informé a mi familia sobre la situación, aconsejándoles que no interactuaran con ella por el momento. Es una dura realidad para mi esposo y Olivia, perder el apoyo de su madre, pero estamos aliviados de estar libres de su drama constante. Han pasado 3 meses desde que todo esto ocurrió, y me alegra informar que nuestro hijo está prosperando. Olivia y yo nos hemos vuelto aún más cercanas, y nuestros hijos disfrutan de citas de juego regulares. Ver cómo se desarrolla su vínculo es conmovedor, y atesoro la idea de que crezcan como mejores amigos. En noticias aún más emocionantes, Olivia se está preparando para casarse con el padre de su hijo, y todos estamos ansiosos por celebrar su próxima boda. En cuanto a Harper, nuestra decisión de mantener no contacto sigue siendo la misma. Para aquellos preocupados por nuestra seguridad, hemos tomado precauciones, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad y el cambio de nuestras cerraduras, asegurando que Harper no pueda interrumpir nuestra paz. Dado lo ampliamente conocido que están las razones de nuestro distanciamiento, es poco probable que ella arriesgue una confrontación pública, especialmente ahora que la presión de los demás probablemente le pesa. A pesar de nuestros límites, Harper intentó usar a William para reconectarse, instándolo a mediar en una reconciliación. Sin embargo, incluso William ha llegado a su límite con ella, compartió sus propias frustraciones, y por primera vez, parecía que esto despertaba algo de reflexión por su parte. Unas semanas después de su discusión, Harper expresó, a través de William, su deseo de disculparse por sus acciones hacia mí. Si bien es difícil saber si su remordimiento es genuino, hemos elegido mantener nuestra distancia y seguir viviendo nuestras vidas sin su participación. William y otros miembros de la familia que nos apoyan nos visitan regularmente, asegurándose de que nuestro hijo esté rodeado de amor y estabilidad, libres de dramas innecesarios. Esta configuración pacífica es exactamente como planeamos seguir adelante.